¿De dónde surge esa luz que, aunque a veces parezca ocultarse, siempre renace poderosa cuando confías en ella? Confía, confía en tu luz, confía. Hola, buenas tardes. Seguramente que cuando escuchas la palabra creatividad, piensas en artistas, en músicos, en escritores, en pintores, en todas esas personas que son capaces de crear algo bello y diferente. Pero de la creatividad que vamos a hablar hoy es muchísimo más que una capacidad artística. La creatividad de la que vamos a hablar hoy es una fuerza esencial de la consciencia. Porque la creatividad a la que nos referimos es un impulso mismo de la vida expresándose a través de la forma, de nuestro cuerpo, de nuestras emociones, de nuestra energía, de nuestras mentes, de nuestras ideas. Porque realmente todo el universo es una creación consciente, si bien lo ves. La naturaleza crea, el cuerpo crea, la mente crea, la conciencia crea pues realidades, percepciones, experiencias. Incluso ahora mismo tú que nos escuchas estás creando una forma especial propia de interpretar este mismo instante. Pero si vamos a una mirada espiritual más profunda, veremos que entonces la creatividad no es algo que hacemos, es algo que realmente somos. Porque en esencia, la conciencia no es nunca estática, es dinámica, es expansiva, es, sobre todo, expresiva. Y toda la existencia nuestra y toda la que nos envuelve realmente es un acto de creación permanente. Pero claro, el único olvido del ser humano no es que haya perdido su poder, no es que tú hayas perdido tus capacidades, sino que posiblemente el olvido es realmente ser consciente de esa capacidad que aún tienes. Porque realmente no únicamente estamos hablando de crear cuadros, proyectos, canciones. Cada día creamos relaciones, creamos instantes, ambientes, maneras de mirar, pero también creamos sufrimiento o apertura, depende del lugar desde el cual estemos viviendo en ese momento. Cada pensamiento nuestro pues crea una estructura. Cada emoción sostenida pues que mantenemos, esas emociones, pues estamos creando una frecuencia de vibración. Cada palabra que emitimos creamos una dirección donde allá nos dirigimos o donde acompañamos a que otros se dirijan. Es decir, que todo deja huella en el campo de conciencia, en el campo de existencia. Y desde ese punto de vista, podíamos ver que digamos que el ser humano es como una especie de puente entre planos, entre lo invisible y lo visible, entre la energía y la materia, entre la intención y la manifestación. La creatividad justamente es precisamente ese puente que aparece inicialmente, si bien lo piensas, como una especie pues de vibración sutil. O sea, es decir, que la verdadera creatividad a la que nos vamos a referir hoy surge como una especie de intuición, como una especie de imagen interna, algo abstracto, algo que nos impulsa. Después sí, después ese impulso, esa intuición se concreta en la forma, en una forma de expresión, de experiencia. Es decir, fíjate qué bonito, que podríamos decir que toda creación verdadera nace siempre del silencio. Por eso, es por eso justamente que las ideas más profundas no suelen venir cuando forzamos mucho la mente, sino cuando la mente se relaja, se calma, se alinea con nuestras emociones, con nuestra energía, y entonces la intuición desciende. Y esa intuición es la que realmente comienza a impulsar ese aspecto creativo, esa manifestación creativa. Porque Lourdes, Juan, ¿no creéis
que la creatividad a la que me refiero realmente no surge de un esfuerzo mental, sino justamente de lo contrario, de una apertura. ¿No lo veis así? Vida en general nos hace ser creadores de felicidad o creadores de infelicidad. Veamos, las dos cuestiones. Siempre creando. ¿Por qué? Porque la creatividad es es un don divino. Y como nosotros que somos hijos de Dios, participamos de ese don divino. Por lo tanto, la creatividad está permanentemente creando y nosotros también, en la dualidad, en esas cosas que ahora después hablaremos más tranquilamente. Sí, totalmente de acuerdo. Y también creo que hay una parte muy importante que ya entra con lo divino, pero es que es la inspiración. Porque cuando uno está inspirado, ¿no? Y hay cosas que inspiran, no todo es el silencio a veces, ¿eh? A veces es escuchar una música o ver una imagen o ver un cielo, un pájaro, ¿no? Algo que te lleva a algo que luego vas a crear pues más belleza para tu vida, en tus palabras, en lo que sea, en tus movimientos, en tus gestos, lo que sea, ¿no? Y yo creo que esa inspiración sí que viene la parte divina nuestra. Entonces creo que tiene también mucho que ver y luego la intuición y la inspiración es diferente, ¿eh? Porque la intuición es aquello que piensas como, ay, esto va a ser así, ¿sabes? Como un pellizco, a ver, al menos a mí me pasa, que me lo noto en las tripas, la inspiración viene más del corazón, ¿no? Pero y cuando no he hecho caso a la intuición, he metido la pata, pero no sabéis de qué manera, ¿no? Entonces yo creo que la intuición también viene de una parte del corazón muy importante. Y todo es porque en realidad nosotros ya sabemos aquello que tenemos que crear, creo yo. Claro, A mí me cuando viene... hablaba del silencio, no me refería a estar callado, Sí, porque sí. puedes estar callado y estar en un aparente silencio externo, pero realmente puede haber mucho murmullo interior, ¿no? Que es a lo que me refería. Sí, sí, Cuando el el silencio me refería al, exterior a ese acallamiento natural de la mente. del grito de la mente, de las emociones, de las sensaciones de nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, por ese motivo coincido completamente, o sea, no es estar en silencio
de expresión físico, sino esa percepción que muchas veces denominamos como un estado de presencia en el cual pues confluimos, ¿vale? Pero yo creo que lo importante es que dilucidamos qué tipos de creatividad hay, porque obviamente eh, podemos crear muchas veces a lo que se llama creatividad no es creatividad, sino que es una actividad de la mente que compara, analiza, coge de un lado, de otro. De hecho, fijaros que en lugar de creatividad se emplea el término recrear, ¿no? Que es partir, o sea, hacer nuevas creaciones a partir de lo ya creado, ¿no? Entonces, esa sería una cuestión. ¿De dónde surge cuando la verdadera creatividad, ¿no? Surge de ese estado mental, intenso, perfilado, sutil, o sale, pues por ejemplo, también cuando hay una expresión poética, no tiene por qué salir únicamente de la mente, surge de ese estado de expresión de la necesidad emocional. Eso también podía ser creatividad. Eso es un poco lo que os pregunto, ¿no? A ver, ¿cómo lo veis? Yo sí. Pero yo no quisiera dejar, Josep, no quisiera dejar en manos de la buena voluntad del humano, en manos del supuesto buen hacer creativo, la responsabilidad de crear. Como decía antes, vivimos en una tercera dimensión, en el mundo dual. Y entonces, como creadores como somos en naturaleza y en potencia y en acción, creo que es todo relativo. Siempre estamos creando. Creamos cuando mantenemos un silencio creativo y los éteres, los ángeles, están cogiendo esos éteres y los están transformando en luz. Pero también somos creadores cuando en aras de la ignorancia berreamos, y todos lo hemos hecho en alguna ocasión, gritamos, decimos cosas que no son correctas y no son buenas, y entonces quizás la luz que generamos en nuestra vibración no es tan intensa, es un poco bastante más oscura, pero es creación, al fin y al cabo. Me viene, perdona, me viene a la mente una frase de un gran cantautor muy admirado por mí. Cuando habiendo perdido la inspiración, decía aquello de, pero hoy las musas han pasado de mí, andarán de vacaciones. ¿Quién no ha oído a Serrat? Canta cuando hoy las musas han pasado de mí. No estaba creativo, pero era creativo porque remata la frase diciendo, andarán de vacaciones, creador. Ay, es Lo que que, pasa, sí, mira, yo no sé, sigo, paro ahí, sigo, Josep, tú verás. O estoy, yo creo que a veces, claro, para crecer, a veces necesitamos eso, crear desde la sombra, ¿no? Crear desarmonía, no crear armonía, ¿no? Pero eso es lo que nos va a llevar luego a crear algo mejor. Lo malo, lo que cuesta, al menos a mí me ha pasado, es cierto, reconocer esa creación como cosa nuestra, porque nos sentimos Efectivamente. separados de esa manera de crear oscura, ¿no? Como quien dice, Sí, ¿no? Que efectivamente. nos cuesta reconocer, pues claro. eso Estás, también lo creo yo. Entonces, por claro, eso la conciencia, por eso hay que ser consciente de lo que creamos, ¿no? Sí, sí. claro. Has hecho un poco de spoiler, porque eso Eh, sería hacia el poco al final del programa, Lourdes, porque era un poco ese No, el objetivo de la conclusión, pero está muy bien. Está muy pero bien. Está muy es bien que que como hayas anticipado un has poco. dicho lo de las musas, Claro, me he o inspirado. sea, pero está bien, pero podemos hablar ya directamente, porque justamente un poco de lo que pretendíamos un poco llegar al colofón de esta temática era decir que es que la verdadera creatividad que procede de esa inspiración del alma no es como el alma, pues no pretende apropiarse de nada creado, sino que justamente de esa creatividad tan elevada digamos que el cuerpo hace de vehículo de esa expresión del alma y como el alma no es consciente ella misma de esa conciencia universal, digamos, no siente el mi creación, ¿no? Que es a lo que te estabas refiriendo y es totalmente, y también enlaza
con el aspecto, perdón, no dual del cual hablaba Juan antes, ¿no? Como queriendo decir que obviamente pues, la creatividad que es dual, pues que procede del momento, ese momento que puede fluctuar, pues es posible que surja de un centro menos elevado, lo cual no pasa nada, no hay que autocastigarse por ello. Todos pasamos por esos procesos en los cuales iniciamos esa creatividad dual, ¿no? Fruto de nuestra necesidad de expresión, de ser vistos, de ser reconocidos, por el mero hecho muchas veces de expresar aquello que llevamos en silencio, en un vacío que muchas veces nos agota y nos ahoga y necesitamos expresar, ¿no? Pero justamente esa expresión de esa creatividad individualizada, poco a poco, conforme vas aumentando tu nivel de apertura y por lo tanto, desde ese punto de vista, la creatividad a la que nos referimos es una creatividad alquímica, no estética. Alquímica, ¿por qué? Porque justamente nace de una transmutación, de una trascendencia de esa conciencia en la cual la creatividad, que parte de esa conciencia universal, se expresa a través de nosotros, ¿no? Ahora sí que el spoiler es completo. Sí, sí, sí. Yo si me permitís una experiencia personal, porque claro, como todos, evidentemente, y día sí, día también, experimento la creatividad en un sentido o en u otro, en la luz, en la oscuridad, esto, pero sí recuerdo con particular cariño un momento de creatividad. Y yo, suerte, por suerte, pertenecí durante bastantes años a una coral sinfónica. Y en una ocasión incluso me emocioné. ¿Por qué? Diréis. Yo estaba en la cuerda de bajos, entonces estábamos atrás, más altos que el resto del coro y el resto de la orquesta. Y estábamos interpretando el Requiem de Mozart. Os puedo asegurar que ese día sentí la creatividad de Mozart sobrevolando por encima de todos nosotros. Es decir, Qué con la bonito. armonía de la orquesta, los sopranos, las sopranos, los contraltos, los bajos, entrábamos todos en armonía, en creatividad armoniosa. Casi, y el director de la orquesta dirigiendo allí al tenor, a la soprano. Había creatividad en vivo y en directo y lo sentí profunda e intensamente. Es que esa analogía que acabas de decir yo creo que es la más perfecta y maravillosa para definir la creatividad. Porque justamente Maravilloso. la creatividad es como una orquesta, justamente, en la cual, porque la creatividad no tiene una misma expresión, no es una expresión clónica en diferentes seres humanos, sino que se expresa con diferentes altos y bajos, con diferentes tipos de instrumentos, pero todo orquestado con algo que los cubre, que los une de una forma más global, ¿no? O sea, esa analogía es perfecta para expresar la creatividad, ¿no? ¿No lo crees, Lourdes? Sí. El otro día estaba pensando en ello, porque admiro, Josep, amigos míos, yo admiro profundamente a las personas y ahora ya no estamos a la creatividad del día a día, ¿vale? Ya estamos pasando a esa creatividad de alta vibración. Y el otro día estaba escuchando el concierto de la clarinete de Mozart y decía, o cuando oigas un solista, ¿cómo es posible que esa persona que está tocando el clarinete lleve dentro de sí todas las notas durante todo el concierto? Sepa cuándo entrar, cuándo salir, cuándo no pasarse de nota, no fallar en esta y en la otra, armonizarse. Y seguramente, amigos míos, yo pensaba que, claro, efectivamente esa creatividad, esa armonía con el compositor, que no es sino el alma, no se puede producir con la mente. Porque en el momento que la persona que está tocando el clarinete y no sé, hasta la última nota, o el piano, en el momento que piense una sola vez qué pentagrama sigue, ya está perdido. Uh-huh. Sí, Y, sí. Pues y eso te también digo pasa. una cosa. Mejor dicho, qué pentagrama.
¿Qué nota sigue en el pentagrama? Ya está perdido. Lourdes, La tienes que y tú vivir, en la la tienes que danza, vivir. disculpa, porque Lourdes, tú en la danza no sientes también esto que comenta Juan. Claro, Eh, claro, Tú piensas, claro. Juan, esto te voy a decir, sí que tienen que controlar ese pentagrama. O sea, es como una magia que se crea, pero tiene que estar en los dos mundos. Porque si se va demasiado, se pierde también. ¿Sabes? Esto nos pasa a los bailarines mucho. Tenemos que, por ejemplo, tenemos que aprender una hora de coreografía. Tenemos que aprender la música y la coreografía. O sea, es todo. Entonces, no podemos, cuando te equivocas, es que me he dejado llevar. Sí que nos tenemos que dejar llevar, pero tiene que haber siempre una técnica ahí que te esté sosteniendo, porque si no, si no, no puedes. Y lo que te pasó a ti con el Requiem de Mozart, yo lo monté el Requiem de Mozart, bueno, ya tengo los vídeos y tal, ¿no? Es que el Requiem de Mozart es transmutador, Sí. Sí. transmuta la energía. Entonces ayuda Ah, muchísimo. Yo siempre digo, cuando alguien tiene que cambiar algo de su vida, que escuche un buen Requiem de Mozart y es que es de verdad, es que es transmutador de verdad. a mí hay una de las partes que es el lacrimosa. La, Os juro que a veces he llorado oyendo la lacrimosa. Porque es que... es divinidad, eso. Sí, sí. Pues Oye, Lourdes, ¿y alguna vez en alguna ocasión, bailando, armonizándote en movimiento, no te has sentido en ese momento profundamente creadora? sí, claro. Al margen de todo guión y al margen de toda música y al margen de todo lo previsto. Sí, sí, me pasó una vez en el escenario. En Y el, no lo olvidas, ¿verdad? Que sí, sí, no sí. se olvida. No, no se olvida, no. No. claro, pero Estaba, sería como una especie de mediunidad, ¿no? Porque si eras creativa era como algo que, sí. como la danza es expresión del propio cuerpo, ¿no? Además, bailaba sola y pude dejarme llevar porque pensé, no se van a enterar, ¿sabes? Nadie se va a enterar de lo que voy a hacer. O sea, quiero decir que, y sí, y ahí estaba la magia realmente. Pasa que cuando bailas con mucha gente no puedes Claro, hacerlo, pero claro. claro, el solista siempre tiene esa ventaja, ¿no? Mientras no se salga de la música. Pero sí, sí. Por eso hay que conocer muy bien la música. Hay que... A mí también me ha pasado que con el Imagínate libro, lo que... sí, Perdón, sí, sí. sigue, sigue, Josep. No, que a mí me ha sucedido con el libro este que acabo de publicar ahora, de Semillas de Luz, que cuando lo vi, pues lo vi físicamente, cuando la editorial envió el libro a casa, las cajas, eh, mm, me percibía de que no tenía emoción alguna, ¿no? Era, digo, bueno, y algo en mí decías, oye, Josep, que tienes ahí tu libro, que al final tantos años y tal lo tienes ahí, y no, no había nada. Es más, esto iba acompañado de, sinceramente, yo creo que es la primera vez que lo digo ahora aquí en vivo, que albergo determinado grado de síndrome del impostor, ¿no? Como, como que eso no es mío, ¿no? Y bueno, y me lo he estado mirando, ¿no? Y justamente ahora esta semana que hemos estado preparando el tema de la creatividad, digo, ostras, pues claro, realmente este tema me ha ayudado un poco a entender, ¿no? Decir, bueno, es que realmente a veces cuando haces algo creativo sin ningún propósito concreto dirigido desde el ego, y os digo, puedo garantizar que, por ejemplo, mi libro no está motivado por eso, pues es que la obra no se percibe como propia. ¿De quién es? Pues bueno, da igual. Pues se vende, no se vende, se entrega, se difunde y realmente no tienes ese sentido de apropiación del que comentaba antes, ¿no? No sé si a ti también, Juan, te ha pasado con tus libros. Me encanta esa definición que has dado de como impostor. Porque es que me encanta porque es que la comparto al 100%. En la época de la pandemia, desde el año 2019 hasta el año 2022 aproximadamente, no exagero, escribí como 5 o 6 libros de Agni Yoga. Josep, créete que hoy en día alguno está publicado. Créete que hoy en día lo leo y digo, ¿y esto? Esto lo he escrito yo. Pero si esto es pasado,
¿qué hacía yo no perdiendo tiempo, sino dedicándome a estas cosas? Me pasa como si no hubiera sido yo, Sí, como si hubiera sido canalizado, pero claro, ¿canalizado por quién? da igual, ¿no? Vayamos ahora a lo que toca, aquí Da, y da ahora, igual. en estos momentos, porque eso es pasado ya. Sí, me pasa lo mismo, sí. ¿A ti también te ha Sí, es pasado, como si Lourdes? fueras un impostor, ¿verdad? ¿A, Sí, a no, ti no, que también? lo que sí, que muchas veces me dicen, no, pues saca los vídeos y yo ya, o sea, ni los vuelvo a ver, ni los he visto, o Claro. sea, una vez se ha hecho ya no, Sí, no tiene para mí, pero bueno, y sí, sí. Oye, de todas maneras, el libro que has escrito es una maravilla, ¿eh? Bueno, los de Juan también, pero actualmente está el de Josep y Gracias, es gracias. maravilloso, maravilloso. Bueno, Maravilloso porque es perdón. que podemos aprender cada día un montón de Sí. ese libro. Yo he de reconocer ahora, y también en directo estoy reconociendo muchas cosas, que yo también esto me aplico el cuento. O sea, no se me aplica ese dicho de consejos vendo que para mí no tengo. No, no, en absoluto. Esto claro. yo también me lo aplico y os puedo... Y sé que es bueno, no por ego, sino porque a mí me está resultando ese mismo libro también autosanador. O sea que, Claro, gracias. qué bien. Quizás sea, quizás sea porque todos, todos, absolutamente todos, somos compositores de nuestra propia vida. Eso es. Es decir, en ningún momento podemos parar, y no paramos de hecho, ni siquiera cuando morimos. ¿Verdad, Lourdes? Seguimos funcionando. Sí, lo que pasa que Eh, claro, esto significa una cosa, y es que como el pentagrama de la vida está constantemente escribiéndose de notas musicales, de vibraciones, este pentagrama no se puede parar jamás porque la vida no para, porque Ujú. el creador está permanentemente creando, aunque sea vacío, lo está creando. Entonces, seguramente estamos constantemente recreándonos en nuestro propio pentagrama y lo que hoy en día, lo que en su día pareció una melodía armoniosa y bonita, hoy en día la ves caduca y deshecha. Necesitas cosas nuevas, incluso aun cuando en estos momentos no encuentres ningún motivo de inspiración. Claro, La propia carencia de inspiración ya en sí es una inspiración de tu nulidad. y claro, y hay que clarificar que no estamos hablando, aunque justamente los ejemplos que hemos puesto son de expresiones artísticas clásicas, libro, música, danza, pero hay que recordar Claro, y hay que volver a insistir que la verdadera creatividad, la que está más extendida, no está estereotipada con lo que la sociedad conoce como creaciones artísticas, sino que muchas veces tú que tal vez nos escuchas pues estás creando, estás desarrollando toda tu creatividad, cuidando a una persona enferma, acompañando a una persona con necesidad, trabajando de forma solidaria con una asociación, simplemente escuchando activamente con a alguien de tu trabajo, de tu familia, que necesita ser escuchado. Porque justamente, fijaros, para que la creatividad tenga lugar, sí que es necesario la creación de ese vacío del que comentábamos antes, un vacío, y de hecho, Juan y Lourdes, bueno, os sonará la expresión vacío creador, que procede de una terminología esotérica, espiritual, pero justamente está muy relacionado con lo que estamos hablando en este programa. El vacío creador es ese espacio en el cual generamos una dimensión que no está sobrecargada de materia, de nuestro yo inferior, en el cual abrimos ese espacio para que justamente aspectos elevados de nosotros, de los cuales somos partícipes, se manifiesten y entren y tomen lugar de ese vacío creador. Y en ese vacío creador se puede dar, como decía, en esa capacidad de escuchar acompañando a una persona nada más. Estás creando. Por lo tanto, la creatividad hoy en día, con este mundo de inmediatez, de tecnologías, en el cual va todo rápido y todo va a batería, pues necesitamos también esa conexión. Y sobre todo, que tengas en cuenta que tú eres un creador, una creadora.
Y eso tienes que percibirlo, tienes que valorarlo, tienes que empoderarte de toda esa creatividad que, aunque no te des cuenta, estás generando día a día. Seguramente, yo sé, ahí influye a mi criterio mucho algo de lo cual hemos hablado muchísimas veces, que es la capacidad de adaptabilidad. ¿Y qué manera somos capaces de adaptarnos Muy bien, al movimiento de la vida, a la muy armonía bien. de la vida, en particular en función de que las notas que escribamos en ese pentagrama sean redondas, blancas, negras o copias? Es decir, veamos la vida con luz o la veamos con oscuridad. ¿De qué forma somos capaces de adaptarnos? La adaptabilidad es quizás la que condiciona nuestra creatividad constante. Muy bueno. El nivel de creatividad, Mira, o yo no es el nivel de calidad. una vez, no sé si lo crees, pero me pasó una cosa muy extraña. Estaba yo en Palma Mallorca, tenía que volar a Barcelona y había caído una tormenta espantosa y habían cerrado el aeropuerto por la mañana. Y cuando yo llego al aeropuerto, claro, todos los vuelos estaban súper retrasados, el mío al menos 3 o 4 horas. Llego al aeropuerto y digo, bueno, voy a comprar un bocadillo. Me compré un bocadillo, el bocadillo estaba duro. Yo pienso, claro, aquí han tenido tanta gente que no me extraña. Digo, bueno, nada, no sabía qué hacer en aquel momento, digo, me iba alejando del bar donde había comprado el bocadillo, digo, pero bueno, luego lo cambiaré, tal. Pero antes de todo, lo que más me apetecía en ese momento era meditar. Y me fui a meditar. Entonces no había ni un asiento y me quedé en el suelo y tal, me puse una música suave y empecé a meditar, ¿no? Y empecé a entrar como en una vibración arcangelina con el arcángel Miguel, ¿no? Y entonces empecé, no sé, creo que estuve media hora meditando. Cuando acabo de meditar, ¿vale? Doy un mordisco porque iba a cambiar en ese momento, pensé voy a cambiar el bocadillo, a ver si me lo cambia, para decir que estaba duro, que debía ser a mi bocadillo, el bocadillo estaba hablando, estaba perfecto. Vale, voy a mirar la pantalla y a mi vuelo lo estaban llamando. O sea, que no me lo podía creer, digo, pues si había 2 horas de retraso antes del mío. Me voy corriendo, 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 ¿no? ¿Vale? Y solo entramos 2 personas al vuelo. Vaya. Una cosa rarísima. Total, que yo me siento y el avión iba vacío y me siento al lado de aquella persona. Y yo digo, qué cosa, ¿no? Que estemos aquí al lado. Era un chico joven, tal. Bueno, y muy, muy bien. Estuve un vuelo maravilloso, vi la luna llena, o sea, estaba despejado. O sea, yo pensé, ¿cómo la gente no ha dado tiempo? Como ponían 2 horas, yo pensé, no ha dado tiempo a que suba nadie. Llegué a Barcelona perfectamente en la hora que tenía que haber llegado. Entonces, Sí. yo a veces pienso, no habré creado esa vibración para que todo se ve. Y eso es un momento de, no lo sé, o casualidad de la vida, que todo fue... Bueno, el caso que el irme a meditar en ese momento a mí me subió la vibración y cambié el plano en el que estaba, que era, os lo podéis imaginar, ¿no? O sea, eh, sincronicidades sí, que también se dan, por ejemplo, y además creo que lo he comentado al equipo estos días. A mí, esta semana particularmente, me ha sucedido que 3 veces que he encendido el ordenador por la mañana era a las 11:11. sí, Y, sí. y además os lo he comentado. Digo, qué casualidad que sea de forma tan repetida el 11:11 Claro. que se produce en estos momentos. Esos son tus guías, tus angelitos, que te Sí, avisan, siempre están. Sí, sí. a lo Es Pero, que mejor pretendía, están dentro nuestro, no están fuera. claro. Es que esto es la sí, primera realidad que existe. Es que ellos están dentro de nosotros, no pero están fuera. eso, Lourdes, eso me lleva a hacerte una pregunta. Vamos a ver. A mí me lo dijeron ellos. Bueno, vamos a ver. Tú que hablas, por ejemplo, de los angelitos, los guías, esas entidades que están ahí dentro, Somos que nosotros. yo de las cuales no dudo, ¿eh? Lo que pasa es que, bueno, yo soy como Tomás, a veces tengo que meter, como mentalista, tengo que meter el dedo en la llaga. Pero bueno, va en mi naturaleza. Eh, Permíteme una pregunta. ¿Tú crees que pensamos o somos pensados? Porque en eso va mucho de la creatividad, del nivel de creatividad. Si somos pensados por una creatividad Ay, o pensamos.
en creatividad. Es que yo creo que cuando pensamos, la fastidiamos. Y yo pienso mucho, ¿eh? Y yo pienso mucho. Pero quiero decir, me da esa sensación de cuando ya has pensado, la acabas de meter la pata. Quiero decir, depende de en qué nivel, ¿no? Pero sí, te entiendo perfectamente y puede seamos pensados para ir aprendiendo en esta vida, ¿no? Y pensemos, no sé. El caso es que yo ante la duda medito. Y luego ante lo que tú me decías, si existen, yo creo en esas frecuencias vibratorias y llámese como quieran. Si a mí me ha enseñado a llamarlo Arcángel Miguel, Arcángel Rafael, yo me siento, eso me vibra a mí, ¿no? Entonces yo creo en ello perfectamente. Sí, sí. Pero bueno, qué buena esta pregunta. Bueno, Yo sé que volvamos a ver otra vez de nuevo sí, aquello que habías empezado, volvamos a la sí, creatividad. Yo creo que habías comentado, Juan, un tema que es clave. Has hablado de la aceptación, ¿no? Eh, como, eh, como un criterio casi indispensable para una verdadera creatividad centrada o inspirada, ¿no? Y no puedo estar más de acuerdo, ¿no? Porque fíjate que la aceptación es una actitud que, digamos, podríamos tildar, enlazando también con lo que comentabas antes, es una actitud no dual. Digamos, la aceptación es un estado de no preferencia por ninguno de los polos. Es un poco seguir el ritmo, la fuerza de cada una de estas polaridades y, y transitar ese sendero tan delgado como el filo de una navaja, ¿no? Ese sendero tan angosto que pues seguramente es el que nos lleva justamente a esa verdadera creatividad, ¿no? Entonces, volviendo a ese tema, pues al tema de la aceptación, creo que es absolutamente indispensable aceptar. De hecho, cuando aceptamos, pues igual que la anécdota que nos contaba Lourdes, que es de un estado de aceptación, de, bueno, esto fluyo con la vida y la vida se expresa a través de mí. Y después las circunstancias, pues es curioso también como ese estado de creatividad, pues que no, en el cual no hay ningún tipo de expectativas, en el cual no hay ningún tipo de propósito egoico, únicamente te identificas con aquello que se ha de manifestar, con aquello que justamente favorece que la creatividad sea un poco la que nos guíe, porque realmente si aceptas ese estado meditativo, como el que comentaba Lourdes, pues realmente eh, no somos pensados, somos guiados, ¿no? No somos claro. cautivos de la mente del pensador inferior, ¿no? ¿No lo veis así? Sí, aquí, Josep, lo que pasa es que como en toda buena partida de póker, creo que estamos jugando con cartas marcadas. Me explicaré. Estamos jugando con las cartas marcadas de niveles de conciencia. ¿Por qué? Porque hoy hay veces que aceptamos o queremos aceptar desde una perspectiva de la tercera dimensión y otras, como nuestras buenas amigas, amigos, canalizadores, augures. En aquellos tiempos vuestros hijos e hijas profetizarán, esos que profetizan la quinta dimensión y que se siente ya a veces, que no es lo mismo, Josep, tú lo sabes, aceptar o ser adaptable desde la tercera dimensión que desde una cierta sensación, percepción de la quinta. Entonces el nivel de creatividad es distinto, Claro. es el nivel de percepción de lo creado Sí, es sí. distinto. Sí, sí. Y a veces todos sentimos una y otra, seguramente. Pues sí, y acabamos ya. Te dejo, Lourdes, las últimas palabras. Coincido completamente, Juan, que la creatividad, igual que el nivel de aceptación o el nivel de vacío creador, si me permites, es gradual y, por supuesto, proporcional al nivel de conciencia con el cual estás enfocando tu vida en ese momento. Y desde ese nivel de conciencia, lógicamente, pues el vacío creador puede ser mayor o menor expansivo. Lourdes, acaba tú el programa hoy. Yo me quedo con una cosa muy importante, o sea, la aceptación es lo que nos da pie a crear una buena creación, ¿no? Porque la no aceptación es crear todo aquello
no te permite ser, ¿no? Y entonces yo creo que es importantísimo y yo en mi vida, en estos momentos, quiero crear paz. Y ya está, a ver si sabré. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias y nos vemos el miércoles que viene aquí, en Confía. 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 ¿De dónde surge esa luz que, aunque a veces parezca ocultarse, siempre renace poderosa cuando confías en ella? Confía, confía en tu luz, confía.